Ok, buenos días a la clase del día de hoy, jueves. ¿Qué era lo que estábamos viendo en la clase anterior? En la clase anterior estábamos empezando a trabajar en lo que es el efecto de sitio, principalmente generado por las últimas capas de suelo. Ya habíamos visto que habían efectos de sitio definidos principalmente por topografía, que podíamos asumir y estudiar, que eran un poco más complejos, pero para empezar vamos a partir con el más simple, en el cual tenemos capas de suelo. Vamos a partir con una sola capa de suelo sobre roca y viendo cómo es el efecto de propagación de ondas y qué efecto tiene esta capa de suelo en las ondas que vienen desde la roca y suben por el suelo, analizando obviamente esto en una sola capa de suelo, analizando el efecto de amplificación de suelo debido a las características que tiene este suelo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver qué pasa si pasamos de un afloramiento rocoso a lo que es un suelo firme o si tenemos un suelo blando y cómo van variando las amplitudes de estas ondas sísmicas debido al efecto del suelo. Y vamos a ver lo importante que define esto en la respuesta que nosotros vamos a observar en nuestras estructuras. Entonces, lo que habíamos analizado era principalmente dos efectos, dos cosas que teníamos, o tres conceptos que teníamos que tener claro, que uno es lo que vamos a llamar movimiento libre en la zona superficial del suelo, ¿verdad? Sobre la capa de suelo. Después lo otro que teníamos era lo que llamábamos el basamiento rocoso o el movimiento a nivel de la roca, del punto de contacto entre el suelo y la roca. O lo otro que vamos a llamar es el movimiento en la roca superficial o lo que se conoce como afloramiento rocoso. Es decir, la roca que está en superficie. ¿Y por qué estos tres conceptos son importantes? Porque en realidad nosotros cuando medimos un registro sísmico, nosotros lo medimos en superficie libre, ¿verdad? Si queremos ver los registros propiamente tal, podemos hacerlo sobre una estructura, pero ahí vamos a tener el problema que va a estar dentro de esa respuesta que nosotros vamos a ver del acelerograma, también van a estar las propiedades dinámicas de la estructura. En este caso, cuando nosotros la vemos sobre el suelo, estamos viendo las propiedades dinámicas de todo el viaje de onda a través de la corteza y también de las propiedades que tiene esta capa de suelo y que genera una modificación en las ondas que nosotros observamos en la superficie. Y lo otro es que cuando uno tiene registros sísmicos también los tiene en el afloramiento rocoso, en la parte superficial de la roca, y por lo tanto nosotros tenemos que ver cómo es la respuesta una comparado con la otra, ¿ya? Porque esto es lo que nosotros observamos y vamos a ver acá. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos tres puntos a medida que vayamos analizando nuestra estructura. ¿Alguna duda o consulta de esto? Acuérdense que tenemos las reacciones por si quieren alguna duda o consulta. Entonces, ahora a qué vamos a ver, un poco lo que vimos en la clase anterior, que era este viaje de ondas a través de nuestro espacio o semiespacio, ¿verdad? Que es el suelo. Y vamos siempre analizando en una dirección, es decir, la onda de corte va viajando en esta dirección, ¿ya? Entonces nosotros tenemos nuestra onda de corte viajando en la dirección, en este caso Z, en esta dirección. Tenemos una onda de corte, por lo tanto tenemos una desangulación de nuestra capa de suelo. Estoy viendo simplemente la capa de suelo, viendo en forma genérica la ecuación de movimiento. Después la vamos a ver para el suelo en específico, ¿ya? Entonces tenemos el movimiento que va a tener la onda y esta se está propagando en esta dirección. Por lo tanto, puedo definir el corte o la tensión de corte simplemente como el módulo de corte por la desangulación que sufre
ese delta de z, o lonja del espacio unidimensional, ¿ya? ¿Y cómo lo defino esta deformación? Simplemente como du a dz. ¿Y por qué son parciales? Porque u depende de la posición y depende del tiempo. Por lo tanto, tenemos dos variables: módulo de corte y ρ, la densidad. ¿Para qué necesitamos la densidad? Para poder definir las fuerzas inerciales. Porque sabemos que en todo problema dinámico, nosotros asumimos que está en equilibrio dinámico si la sumatoria de todas las fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, son iguales a 0, ¿ya? Entonces, por lo tanto, necesito definir mi fuerza inercial y sabemos que fuerza inercial es simplemente masa por aceleración. La aceleración de este volumen infinitesimal, que está dado por dA en dz, que es un cubito, área por espesor. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto es volumen, dA por dz, si lo multiplico por la densidad, tengo la masa, y la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, tengo definido mi fuerza inercial, tengo definido mis variaciones de corte en los dos extremos del delta de z, o de la capa que estoy analizando, del delta de capa, y por lo tanto puedo aplicar equilibrio dinámico, que ya lo definimos, sumatoria de fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, tiene que ser igual a 0, y por lo tanto tengo la sumatoria de fuerza, asumiendo este en mi sentido positivo, T más D de tau por D de Z por D de Z, más tau, menos la fuerza inercial, tiene que ser igual a 0. Reemplazo y nos queda simplemente la variación del corte de D tau en D de Z por D de Z en D de A. Voy a activar para que puedan ver el puntero. D de Z, D de tau en D de Z por la D de Z, el espesor, por D de área, para poder encontrar cuál es, esto nos da cuál es la variación del corte, este nos da la multiplicación por el área, nos da la fuerza. En este caso tenemos el volumen por la densidad y por la aceleración. Por lo tanto, puedo términos comunes eliminar y nos queda la ecuación de movimiento o ecuación de onda, ¿ya? En función de tau. Ahora, yo sé que tau lo puedo calcular a partir del módulo de corte por la variación que se produce, que está dado por ddu en d de z. Reemplazando eso, nos queda de la derivada con respecto a la posición de tau, y nosotros sabemos que tau es simplemente el módulo de corte por la variación del desplazamiento en función de la posición, la variación angular, la deformación angular, perdón, menos la densidad por la derivada del desplazamiento, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, al cuadrado, y eso igual a 0. Podemos dividir por ρ, asumir g constante, puede salir fuera de la integral, y nos queda g, módulo de corte, partido por la densidad, multiplicado por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a la posición al cuadrado, menos la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo al cuadrado, igual a 0. ¿Y qué definimos acá? Definimos este parámetro que tenemos acá, estoy marcando ahora, que es la velocidad de propagación de onda de corte, que es la raíz cuadrada de g partido por ρ. Simplemente llegamos a la ecuación de onda en un d, en una sola dirección, o ecuación de movimiento en un d, ¿ya? Y depende cómo lo queramos resolver. Si asumimos que podemos tener en nuestra suelo, esto es una línea infinita, un suelo, una unidireccional, por lo tanto puedo solamente
generar este desplazamiento que va a propagarse a lo largo de nuestro medio unidireccional, y por lo tanto yo puedo decir qué pasa si yo a un punto en específico le estoy aplicando una carga constante, y esa carga de forma armónica. Entonces le aplico un corte en un punto específico, T0 por coseno omega barra de T. Por lo tanto, al generar este movimiento, lo que voy a tener es una propagación de onda en nuestro medio. Esa onda, yo puedo decir que la solución la puedo encontrar, ya que es armónica, planteando una solución de la forma A elevado a I omega barra de T más K de Z más B por E de I de omega barra de T menos K de Z. Esta es la solución permanente del problema, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenemos solución homogénea? Tenemos solución permanente. Entonces, esta es la solución permanente debido a esta carga constante de pulso que se está, esta carga armónica que se está aplicando sobre nuestro sistema. Entonces, tenemos esta propagación de onda en las dos direcciones y podemos asumir una solución de esta forma, ¿ya? Como sabemos que esta solución es válida, la podemos reemplazar, ¿verdad? Y con eso vamos a calcular K para que esta solución sea válida en nuestra ecuación de movimiento. Entonces vemos la onda en una sola dirección, como esto es un espacio semi-infinito, si yo estoy, infinito, si yo estoy generando una carga puntual, esta onda, voy a tener una onda viajando en cada una de las direcciones. Por lo tanto, tengo la onda viajando en una sola dirección y tiene que satisfacer, por lo tanto, asumimos A igual 0 y por lo tanto vemos la solución dada por este componente y que nos queda que menos W barra, la derivada, si la reemplazo en la ecuación de movimiento, que conocemos acá, simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar esto en esta solución y encontrando cuánto debería ser K de forma de que satisfaga la ecuación de movimiento. Lo mismo puedo hacer para el otro lado y voy a encontrar la misma solución. Por lo tanto, reemplazo, derivo primero con respecto al tiempo, ¿verdad? Y por eso aparece 2 veces omega barra o omega barra al cuadrado, y el negativo viene al derivar 2 veces, va a bajar el imaginario, al derivar de nuevo baja el imaginario y I al cuadrado menos 1, omega barra al cuadrado de la derivada. Por el otro lado, derivo con respecto a la posición 2 veces, ¿verdad? Va a bajar menos K por I 2 veces, y eso es el cuadrado de menos I por K, lo que nos va a dar es el cuadrado de I es menos 1, K al cuadrado, y obviamente teníamos el BS al cuadrado que estaba en nuestra ecuación de movimiento, ¿ya? Términos comunes los podemos eliminar y nos queda que para que esta solución se satisfaga, tenemos que K al cuadrado tiene que ser igual a omega barra partido por BS. Si hiciéramos para el otro lado, llegaríamos a la misma solución. Por lo tanto, esta solución, definiendo K como omega barra partido por BS, número de onda, satisface la ecuación de movimiento, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta sobre esta parte? ¿Y qué es este número de onda? Lo podemos ver en algo que es mucho más intuitivo y lo podemos ver como la longitud de onda. Es decir, cuánto es el largo que tiene entre pic y pic la onda. Es decir, la onda completa, qué largo tiene. Entonces esto lo podemos ver de dos formas. Lo podemos ver en función que nos paramos en un punto en el espacio y vemos cómo pasan las ondas por ese punto, y lo que vamos a tener es un gráfico del desplazamiento con respecto al tiempo, o me puedo alejar de ese punto y sacar una foto en un instante de tiempo dado. Entonces acá yo lo que veo es cómo es la deformada completa del espacio en función de la posición para un tiempo específico, ¿ya? Esto va a ir variando en el tiempo.
Por lo tanto, si yo lo veo en mi gráfico desplazamiento en función del tiempo, la distancia entre pic y pic es el periodo, es decir, el tiempo en que se demora una onda completa en pasar, ir de pic a pic. Si lo veo en el otro gráfico, U con respecto a Z, yo lo que estoy viendo es la longitud o cuán larga es mi onda, ¿ya? ¿Y por qué esto K se llama número de ondas? Porque simplemente lo que tiene es una relación. Sabemos que simplemente si esta es la longitud completa y paso al otro lado, K partido por la longitud de onda, perdón, K pasa para acá y la longitud de onda pasa hacia el otro lado, tenemos 2pi partido por la longitud de onda. Es decir, lo que tenemos es radianes por metro, ¿ya? En unidades de radianes partido por metro. Entonces, simplemente la longitud de onda la podemos calcular, o qué significa este número de onda, 2pi partido por K. Que lo podemos ver acá, el periodo que se demora en recorrer de un pic a otro, con la velocidad que se está propagando esto, me va a decir cuántos metros recorrió. Simplemente 2pi partido por omega barra por bs, y sabemos que bs partido o omega barra partido por bs es igual a K, y por lo tanto, digamos lo mismo y está relacionado, dependiendo cómo lo queramos ver. ¿Ya? Entonces esto es en forma genérica, esto es ecuación de onda, esto es dinámica de estructuras o dinámica que vimos el semestre pasado. Hasta acá no nos hemos metido con el suelo. Lo único que estamos diciendo es que si yo tengo un espacio unidimensional, ¿verdad? Infinito, y yo en un punto le estoy generando un pulso armónico, ¿verdad? Una onda armónica permanente en el tiempo, voy a tener una propagación de mi onda a lo largo del espacio, ¿ya? En forma permanente. ¿Y cómo va a ser esa onda? Va a depender de la frecuencia natural, perdón, de la frecuencia de la solicitación, y va a depender del módulo de la velocidad de onda de corte, ¿ya? ¿A qué velocidad? ¿Cuál es la velocidad de onda de corte? Y dependiendo de esto, vamos a ver que esto es mucho más grande o más lento, dependiendo si BS es grande o es chico. Vamos a tener en grandes, en rocas, el BS es alto, en suelos más blandos o suelos menos competentes, vamos a tener BS mucho más chicos o reducidos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué efecto tiene eso, y sabemos que BS es la raíz cuadrada de G partido por la densidad. Entonces está relacionado con el módulo de corte y con la densidad que tiene nuestro medio. ¿Alguna duda o consulta? Todavía no hemos visto cómo son las formas modales, que era lo que habíamos visto, o las formas en que quiere moverse este medio. Hasta acá lo único que tenemos es que una solución para una carga armónica la podemos definir, la solución permanente, la podemos definir de esta forma, en función de exponenciales. ¿Todo claro? ¿O hay alguna duda o consulta acá? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver la parte interesante, o la más física del problema, que es, veamos cómo podemos aplicar esta solución si es que tenemos una capa de suelo sin amortiguamiento sobre roca rígida. Estamos asumiendo ahora que tenemos nuestro suelo sobre esta especie de bol, que es infinitamente rígido, y el bol es el que se está moviendo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos y asumimos que este es un semiespacio infinito hacia los lados, no hay variación, por lo tanto la onda llega en forma vertical, se propaga, rebota y baja, y tenemos la carga constante en el tiempo, ¿ya? Una carga armónica constante en el tiempo. En realidad en el terremoto no pasa eso, sino son ondas que viajan un cierto tiempo, pero asumamos que esta es una carga permanente
para simplificación del problema. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación, nuestro sistema que está presentado ahí y que queremos analizar. Entonces tenemos nuestra capa de suelo, tiene una densidad, G del suelo, ρ del suelo, tenemos un alto del suelo, una cierta altura, H del suelo, tenemos Z, las propiedades, el sistema coordenado lo vamos a aplicar, Z0 es acá, al final vamos a tener Z es HS, o la altura completa del suelo. Y tenemos nuestras ondas que viajan en esta dirección y nuestra onda que viaja en esta otra dirección por el efecto de rebote que se produce en la superficie. Entonces, tenemos ondas generadas acá y que viajan y rebotan en nuestro medio. ¿Ya? Por lo tanto, que vamos a tener nuestra ecuación de movimiento, ¿verdad? Para la capa de suelo, la ecuación de movimiento para la capa de suelo queda simplemente como ρ de S, no la voy a determinar porque ya la sabemos, es la misma que la del espacio del suelo en D de T al cuadrado igual GS de Z al cuadrado. ¿Ya? Y podemos definir BS como la raíz de G partido por la densidad del suelo. Entonces tenemos nuestra velocidad de onda de corte en esta capa de suelo definida. Por ahora no hemos incorporado el hecho de que es una capa de cierta altura. Solamente tenemos nuestra ecuación de movimiento. Entonces, asumiendo una demanda o un movimiento armónico en la base, ¿qué nos queda? Nos queda una solución igual a la que habíamos determinado anteriormente. Entonces esta respuesta es conocida. Y es de la forma ¿qué forma tiene? Tiene U de Z, T igual a E, I, omega barra de T más K de Z del suelo. ¿Por qué? Porque este depende, tenemos nuestra demanda de suelo, para ser claros, U del suelo, más B por E de menos I, perdón, de I de omega barra de T, menos I por K de Z del suelo.
Y este obviamente, cada uno, el K también corresponde al K del suelo. Después vamos a ver por qué estamos haciendo esa distinción. Entonces tenemos una onda que viaja hacia arriba en dirección negativa y tenemos nuestra onda que viaja en dirección positiva. ¿Ya? Esta componente de la onda es la que viaja hacia arriba. Esta es la onda, la componente de la onda que baja hacia abajo. Y nuestro K del suelo también ya lo sabemos, que es la omega barra por B del suelo. ¿Ya? Vemos que es función de la frecuencia forzante que se está haciendo. Entonces, y ahora es, ¿cuál es mi condición de borde? ¿Se acuerdan de dinámica de estructura? Que nosotros para poder determinar cuáles eran las formas modales, lo que teníamos que aplicar era condiciones de borde, cuáles eran los límites. Y a partir de eso es que nosotros podíamos determinar cuáles eran las formas modales que iba a tener nuestra estructura. En nuestro caso, tenemos esta capa de suelo, ¿verdad? Y queremos saber cuál es la condición de borde. ¿Alguien me podría decir qué condición de borde ven acá que sea fácil de aplicar? ¿Qué pasa en superficie? ¿Cómo debería ser el corte? Cero, ¿o no? Cero. Muchas gracias. Entonces, si tenemos en la superficie, lo que vamos a tener es a Z del suelo igual 0, la condición de borde implica, ¿qué cosa? Condición de borde es tau de 0 en cualquier instante de tiempo, tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos nuestra condición de borde. ¿Qué podemos hacer? Podemos ver, plantear nuestra solución que tenemos acá, en este punto. Sabemos que tau de 0, t es simplemente g por la derivada de u del suelo con respecto a su coordenada de posición, ¿ya? Evaluado en z del suelo igual 0. ¿Ya? Si hacemos esto, ¿qué nos queda? Esto es simplemente g. Si derivamos con respecto a z, ¿qué va a pasar? Va a bajar simplemente a por i y por k por a de e elevado a la i omega barra de t más k del suelo por z del suelo menos i por k por b por e elevado a la i omega barra de t menos k del suelo z del suelo. Y todo eso lo tenemos que evaluar. Voy a correr un poco esto para tener espacio.
Y todo esto lo tengo que evaluar en z en 0. Si evalúo y agrupo términos semejantes, ¿qué me va a quedar? G por I por K a menos B por E elevado a I omega barra de T. Acuérdense que ya evalué con respecto a Z igual 0. Si reemplazo acá, esto es 0. Si reemplazo acá, esto es 0. Y por lo tanto, puedo sacar ese término semejante con este y me queda A menos B. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál es la única solución válida? ¿Alguien me puede indicar? A menos B igual 0. Exactamente. La única solución que puede sobrevivir acá, para no tener la solución trivial, eso tiene que ser igual a 0, y esto implica A es igual a B. Entonces, ¿qué significa nuestra solución? A igual B del suelo. ¿Verdad? Entonces, estoy agregando simplemente las S a nuestras distintas componentes. Tenemos que la onda tienen igual amplitud, ¿ya? El valor de A, en ese caso. Con lo cual, la solución queda U del suelo, Z, en el tiempo, es igual a 2 veces A del suelo por E elevado a la I K del suelo por Z del suelo. Voy a mejor escribir esto abajo. No me va a alcanzar completo. Entonces, tengo nuestra solución. Z del suelo, T. Tenemos que A y B son iguales, por lo tanto, puedo escribir A elevado a E de I omega barra de T por E elevado a I K Z, K del suelo, perdón, por Z. Más A por E, porque dijimos que el A y el B son iguales, por I omega barra de T por E elevado a la menos I KS Z del suelo. Puedo agrupar términos semejantes, ¿verdad? Y me queda A del suelo por E elevado a la I KS suelo más E elevado a la menos I KS Z suelo por E elevado a la I omega barra de T. Y ahora se está empezando a aparecer algo de lo que veíamos el semestre pasado. ¿Se acuerdan de esta identidad? ¿Qué le falta acá? ¿Se acuerdan que a partir de esto yo puedo calcular esto es igual a qué? Si lo dividiéramos por un medio, lo multiplicáramos por un medio. E elevado a I de alfa más E elevado a la menos I de alfa partido por 2. ¿Qué es eso? Entonces puedo decir
Por mientras piensan y alguien me ayuda con eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese término? ¿Cuál es esa identidad trigonométrica? Una coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico no tiene los imaginarios arriba. Es un coseno, ¿ya? ¿Se acuerdan el coseno, la relación trigonométrica del coseno? Creo que alguno de los dos que intervino indicó coseno, ¿ya? Entonces este es el coseno ¿de qué? Del argumento KS por Z del suelo, ¿ya? Entonces ahora tenemos que nuestra solución la podemos escribir y ahora sí se está apareciendo algo más que lo que vimos el semestre pasado. 2 veces A del suelo. Todavía no sabemos cuánto es este A del suelo, que esto tiene que ver con cuál es la onda que está llegando, ¿verdad? E de I de K A. Por el coseno de K del suelo, de Z del suelo, por E elevado a la I omega barra de T. Entonces, esta es nuestra solución. Para esta capa de suelo, sabemos que las ondas o el desplazamiento en cualquier posición en el estrato de suelo, ¿verdad? Si yo me paro acá en superficie, sería evaluarlo cuando es 0. Si me paro acá, sería evaluarlo en esta altura, ejemplo a la mitad, HS medio. Y si quiero justo en la interfaz donde está viniendo esta onda que le estoy aplicando, sería simplemente evaluar en Z igual a HS. Entonces, si evaluamos US en 0, T, que encuentro 2AS por E elevado a I omega barra de T. Superficie. ¿Ya? En la superficie o nivel superficial de suelo. Y si quiero evaluarlo ahora en HS, que voy a tener 2AS por el coseno de KS por HS por E elevado a la I omega barra de T. Esto es en basamento rocoso. ¿Ya? Porque justo en la interfaz, si asumimos que esta interfaz está pegado, ¿ya? Y no se puede mover uno distinto del otro, tenemos el mismo desplazamiento y por eso decimos justo en la superficie, perdón, en la zona de contacto, tiene que ser igual a lo que está viendo en roca, ¿ya? Entonces, con esto, podemos definir
lo que se llama la función de transferencia entre la superficie y el fondo del suelo. ¿Y esto qué nos indica? ¿Qué nos indicaría esta función de transferencia? Que nos dice la diferencia que ocurre entre la superficie y el fondo del suelo. ¿Qué nos está hablando? Nos está diciendo, dependiendo de la onda que está entrando, cómo es la modificación que yo le estoy haciendo a esa onda en superficie. ¿Qué le pasa al atravesar todo el estrato del suelo? ¿Ya? ¿Y cómo se define esto? Se define simplemente F, ¿verdad? Vamos a definir F en función, y que lo único que va a sobrevivir es la frecuencia forzante. Entonces estamos viendo entre superficie, ¿verdad? La función en superficie de transferencia, superficie, roca, rígida. ¿Ya? Entonces estamos viendo suelo sin amortiguamiento y roca rígida. Esta función de transferencia la calculamos simplemente como la razón entre el U máximo en 0,t con el U máximo HS, t. Entonces esto es, lo podemos ver como simplemente desplazamiento máximo en la superficie y este nos dice el desplazamiento máximo en el contacto con roca. Entonces lo que estábamos viendo acá en el contacto con roca. ¿Ya? Puedo reemplazar simplemente. ¿Y qué va a pasar acá? Voy a tener 2A del suelo por E elevado a la I omega barra de T partido, y abajo lo mismo, 2AS coseno KS por H del suelo por E elevado a la I omega barra de T. La amplitud máxima, voy a poder eliminar S con S, S. Y lo que me queda simplemente es que la función del suelo, con un suelo sin amortiguamiento y una roca rígida, por lo tanto, es igual a 1 partido por coseno KS de H del suelo.
¿Qué es lo interesante de acá? Como veíamos, en nuestro suelo nosotros deberíamos tener una diferencia si lo hacemos con respecto a un instrumento que teníamos acá arriba, o un instrumento que tenemos acá abajo, o un instrumento que tenemos allá arriba, ¿verdad? ¿Cuál es el único punto? Que como esta es una roca infinitamente rígida, cómo se mueve acá o cómo se mueve acá, tiene que ser igual o diferente. ¿Alguien me puede decir? Igual, muchas gracias. Entonces, tenemos que este puede ser contra la roca basal o contra el afloramiento rocoso. Da lo mismo porque todo se está moviendo. Entonces, si vemos esto, ¿qué nos está indicando? Que cuánto se está amplificando la superficie con respecto al fondo o la zona de contacto entre la onda que está llegando y la onda que yo veo arriba, es 1 partido por coseno de KS de HS. Sabemos que KS es igual a ¿qué? Yo podría reescribir esta ecuación, voy a moverla un poco, voy a borrar esto que teníamos acá arriba, y puedo reemplazar, acuérdense que coseno, el KS es lo mismo que omega barra partido por BS, por lo tanto tengo H del suelo partido por BS. Puedo verlo de esas dos formas. Mi onda. ¿Qué pasa acá? El coseno va entre -1 y 1, ¿verdad? Obviamente yo quiero es el absoluto de esto, y por eso podría encontrar el absoluto del valor, y que va entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando es 0? Esto se me indefine. Y obviamente, como mi suelo no tiene amortiguamiento, en el estudio que estoy haciendo, y yo estoy permanentemente cargando con un valor de un coseno, voy a ver cuántas veces se amplificó esto, y obviamente van a haber periodos en los cuales el estrato de suelo, que como él quiere vibrar, voy a entrar en resonancia. ¿Y cómo encuentro esos periodos? Que van a ser los periodos naturales del estrato de suelo. Voy a ver que eso ocurre cuando el coseno de KS por HS es igual a 0. ¿Y cuando ocurre esto? Como sabemos, el coseno se hace 0 para pi medio, 3 pi medio, y así sucesivamente. Es decir, cuando KH del suelo es igual a 2n menos 1 por pi medio. Nosotros sabemos que este término también se puede escribir como, y aquí ahora le vamos a poner que esa frecuencia que encontramos cuando esto ocurre es la frecuencia natural de vibrar del suelo. Por lo tanto, yo podría despejar y encontrar que la frecuencia natural en las cuales quiere vibrar el suelo va a ser BS partido por H. ¿Por qué? Por 2 veces n menos 1 para que me den los impares por pi. Entonces tengo mis frecuencias naturales, y esto es para 1, 2, 3, hasta infinito. Como sabemos, este es un sistema continuo, por lo tanto tiene infinitas formas de vibrar. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa cuál es el primer periodo natural del suelo. Entonces, n igual 1, que implica omega n, es igual a BS partido por H del suelo
por pi medios. ¿Ok? Nuestra primera frecuencia natural del sistema. Y si yo quiero saber cuánto es el periodo, el primer periodo, el periodo natural del suelo, ¿verdad? Que lo podemos, para simplificarlo. Periodo natural es 4 veces, porque simplemente nosotros sabemos que el periodo es igual a 2pi partido por la frecuencia. Por lo tanto, si divido, paso esto dividiendo, el 2 va a pasar arriba, el pi con el ese pi con el de acá se van a eliminar y me queda simplemente 4h del suelo partido por bs. Y esto es lo que está inmerso dentro de las normativas. El periodo natural del suelo es igual a 4 veces el espesor partido por la velocidad de onda. ¿Y por qué es esto? Si ahora vemos cuáles deberían ser las formas modales que tiene este estrato de suelo. ¿Qué significa? El primero va a ser que la deformada de nuestra estructura, si es un coseno, la forma en que tiene de deformarse, vamos a ver que la primera forma, si viéramos el suelo, la primera forma de deformación es 1/4 de la onda. Esa es nuestra forma de deformación n igual 1. Si vemos la segunda forma de vibrar de nuestro estrato de suelo, que vamos a ver que la segunda tiene un paso por cero, dependiendo de cómo lo normalicemos. Sabemos que vamos a tener otra onda, voy a dibujarla con un cruce por cero, n igual 2. ¿Verdad? Después vamos a tener una tercera onda. Estas a veces no están escaladas, ¿ya? Vamos a tener una tercera onda que vamos a ver un paso. Estoy haciéndolo simplemente para poder dibujarlo de buena forma. Vamos a tener 2 cruces por cero en nuestro n igual 3. Entonces tenemos las distintas formas que quiere el suelo vibrar, ¿ya? Si viéramos estas formas de vibrar de la estructura. Y si viéramos cuáles son la función, si graficáramos esa función que estábamos viendo allá arriba. Entonces, esto lo podemos ver en función de, voy a correrme un poco. KH, o lo podríamos ver también en función de la frecuencia. Si lo vemos en función de KH, veríamos a ciertos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, que son los números impares. Veríamos para esas posiciones, cuando el coseno se hace 0, nuestra función, que la estamos viendo acá, que es simplemente 1 partido por coseno, vamos a tener, estamos viendo el absoluto de esta función del suelo sin amortiguamiento contra una roca rígida, el absoluto, omega barra, para distintos rangos de frecuencia. Vamos a ver que nuestra función en valor de 1 va
se nos va a indefinir y va a llegar al valor de 1. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra función de la amplificación se indefine cuando el coseno se hace 0. Es decir, para las formas modales, como tenemos continuamente nuestra carga aplicándose, esto se indefine y se va a infinito. ¿Ya? En la realidad, ¿qué es lo que pasa? Las ondas no son constantes en el tiempo, ¿verdad? Tienen una duración acotada. Y lo otro que vamos a ver es que existen dos cosas. La roca a la cual están unidas no es infinitamente rígida, sino es flexible. Y lo segundo es los suelos tienen amortiguamiento. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando agreguemos amortiguamiento, vamos a ver que este pic ya no llega a infinito. Lo mismo que pasaba con un sistema de un oscilador de un grado de libertad. Cuando agregamos amortiguamiento, hay una disminución, ¿verdad? Y lo otro es, a medida que aumentamos decimos que nuestro suelo ya no es infinitamente rígido, sino que es un poco flexible, va a haber lo que se llama impedancia, que es la razón entre la diferencia entre dos suelos. Mientras mayor sea ese contraste entre un suelo rígido y un suelo más blando, vamos a ver una mayor amplificación. Mientras menor sea ese contraste entre un suelo y otro, vamos a ver que la amplificación producida va a ser menor. Hay un efecto acá que también produce una disminución en la amplitud de la onda, ¿ya? Entonces, por eso nosotros podemos usar esto, no lo vamos a usar directamente en suelo rígido, con suelo sin amortiguamiento, con suelo rígido, con roca rígida, sino que vamos a incluir las dos cosas. Vamos a incluir amortiguamiento y vamos a incluir que el suelo no es infinitamente rígido, sino tiene un poco de flexibilidad, ¿ya? Entonces, hasta acá vamos a quedar por el día de hoy. Ya la próxima semana vamos a empezar a ver, ver estos contenidos. Yo les voy a pasar un apunte donde está escrito las ecuaciones que vamos a ir desarrollando. Como ya tenemos el concepto mucho más claro, vamos a poder ir avanzando un poco más rápido y explicando las cosas que son importantes para nuestro análisis. Entonces, ¿qué nos falta ver? Agregar primero, vamos a agregar que la roca de abajo no es infinitamente rígida, sino que tiene un cierto nivel de flexibilidad y por lo tanto vamos a estudiar eso y después vamos a agregar amortiguamiento a nuestro sistema y vamos a ver cómo estos dos efectos contribuyen en disminuir esto y vamos a ver cuánto lo disminuye en uno y cuánto lo disminuye en otro. Para después decir qué pasa si ahora tenemos un montón de capas de suelo, una tras otra. Cómo esto me modifica la respuesta en superficie y cómo yo puedo después generalizar esto ya no para una onda puntual, armónica permanente, sino que yo voy variando o tengo un registro en roca, como lo llevaría a un registro en suelo en la parte superficial. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que vimos hoy? ¿Alguna duda o consulta sobre la tarea? Hola, profe. Yo tengo una duda sobre la tarea. Cuéntame. Cuando uno, para la pregunta número 2, elige la zona a estudiar en la página de la USGC, nos muestran un mapita y nosotros delimitamos la zona. En la tarea Sí. se nos pide seleccionar un punto entre los grados 26 y 38, creo. Sí, tú eliges Al momento- una línea que sería Sí, una latitud al y momento de se elegir mueve 30 y 30, hacia arriba y hacia abajo. eso, Cualquier al momento posición. de elegir los 30 kilómetros hacia arriba o hacia abajo, se puede hacer como, por así decirlo, medirlo con la reglita en función de la escala que nos muestra el mapa, o hay que transformar esos 30 kilómetros hacia arriba y hacia abajo del punto mediante los Lo puedes grados en la latitud. transformar lo puedes transformar. Lo que te sea más fácil.
lo único importante es que al momento de escribir el documento que van a entregar, tienen que especificar qué usaron. Lo medí con la regla y asumí una franja dada por esto, y ahí tendrías que extraer el dibujito de donde seleccionaste tu cuadradito en el USGS, seleccionado esa sección y mostrando en tu documento que ese fue tu selección. Ah, ya, perfecto. Gracias. Otra consulta que me ha llegado y quiero explicar. En la selección pueden seleccionar todos los tipos de magnitud, ¿ya? Va a ser una ensalada de mezcla. Como yo dije en una clase, hace mucho tiempo, como son registros antiguos que están trayendo de muchos años atrás, no había un consenso de qué magnitud se iba a usar. Hoy en día ya se usa la magnitud de momento para casi todos los eventos, ¿ya? ¿Por qué no se ocupa para todos? Porque hay que tener una estimación del área de ruptura. Y hay unos que son muy chicos y que esa estimación de ruptura no se hace tanto para todos los registros, y por eso hay distintos. Pero como vimos, si ustedes van a una de las primeras clases, van a ver un gráfico donde muestra todas las magnitudes, ¿ya? Y las magnitudes todas tienen más o menos la misma línea. Es decir, yo podría usar indistintamente una magnitud entre una y otra. Para la tarea, obviamente, cuando uno hace esto, uno tiene relaciones que te permiten transformar una magnitud entre una y otra para llevar todas a magnitud de momento, ¿ya? Existen esas relaciones, pero para su tarea, ustedes las pueden juntar. Y abajo lo que va a aparecer es la magnitud, nada más. ¿Ya? Entonces, pueden juntarlos, porque si no van a descartar muchos de los pequeños, ¿ya? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque asumimos que más o menos todas estas magnitudes dan los mismos valores hasta cierto punto en las cuales empiezan cada una a verse saturadas. Pero asumimos que los registros que están ahí no están con la saturación, están justo antes, y por eso podemos combinarlo, ¿ya? Es un gran if solo para la tarea, ¿ya? Otra consulta, cuando digo identificar los mecanismos, es como si ven también en lo que yo he mencionado antes en clase y lo que vimos al principio de las clases, que mostrábamos este efecto de subducción y agrupábamos los registros en ciertos tipos. Intraplaca, interplaca, corticales, intraplaca, detrás de la fosa, ¿ya? A eso es a lo que me refiero con identificar los mecanismos presentes en el gráfico. ¿Alguna otra duda o consulta? Acuérdense que siempre es el número de magnitudes mayores a cierto valor. Si no, son los acumulados, ¿ya? Para cada uno de esos. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no hay más duda o consulta, les agradezco a todos los que asistieron a clase. Que tengan un buen fin de semana, sigan cuidándose y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.